Buenas tardes, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Hoy es martes, día de estudio bíblico. Estamos estudiando el precioso libro de los Hechos, donde es el vínculo entre los evangelios y las cartas de los apóstoles. En este libro vamos a entender la historia, cómo nace Pablo como apóstol y cuál es la función del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Estamos en el capítulo 1 de los Hechos y habíamos visto una de las llaves que el Señor Jesús nos da para poder entrar en el reino de los cielos y vivir bajo cielos abiertos, que es la perseverancia. Hoy vamos a hablar de otro tema acerca del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, tomamos la lectura en el 14 para recordar el último verso del antiguo estudio y vamos a continuar a partir del versículo 15. Dice la palabra del Señor así: todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Séldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte en este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amados míos, hermanos queridos, dice que en aquellos días, es decir, en esos días en que ellos estaban perseverando y estaban unánimes juntos, ellos allí en el aposento alto se habían ido a vivir allí. Dice que se levanta Pedro y dice en el 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. Se dice esto porque los números para los judíos son importantes. 120 es 10 veces 12, es decir, la plenitud completa. 12 columnas y 10 por cada columna. Era la plenitud completa, el número de 120. Los que estaban reunidos allí. Por eso es que ellos lo dicen, porque es muy importante este número. Y dice así: y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por medio de la boca de David. Una de las cosas importantes que tenemos nosotros que tener como premisa, una de las cosas que Jesucristo nos enseña a nosotros, es que nosotros debemos tratar de que las escrituras se cumplan en nuestras vidas. ¿Saben? Una de las cosas que tenemos que hacer es hacer que la escritura se haga carne en nosotros. El verbo se hizo carne.
dice el primer capítulo, el primer verso de Juan. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Nosotros debemos tratar de cumplir en nuestra vida física las escrituras de la Biblia. Ellos encontraron una escritura donde hablaba por medio de David. El Espíritu Santo decía que había uno que había traicionado, que dice así, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque Judas fue el que le dijo, el Señor Jesús está aquí, yo los voy a llevar hasta donde están, por 30 monedas de plata, y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio, ¿sabe? Era un hombre que estaba con Jesús, que Jesús lo había escogido de entre los 12 apóstoles, y ahora él había sido guía de los que buscaban a Jesús. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Él compró un campo con esas 30 monedas porque él la devolvió y dice, el hombre este es santo y yo no quiero esta moneda. Pero bueno, como no le hicieron caso los alguaciles y los romanos y eso, él cogió el dinero y compró un campo, al parecer. Y en ese campo que él compró, él se ahorcó, se reventaría la soga, no sé, y se reventó por la mitad y salieron sus entrañas. Esto es algo grande, porque todo el que persigue a Cristo o a los hijos de Dios, para entregarlos a los enemigos, para hacerle daño, quiero que sepa que las entrañas se le van a salir. ¿Por dónde, hermano? Por la boca. Vas a conocer la maldad de la persona, ¿sabe? Porque se le va a salir las entrañas, se le van a desbordar sus malos deseos, sus malas acciones. Y dice aquí, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Es decir, no son cosas que te pasan y que Dios oculta, porque a veces Dios nos oculta las cosas malas de la misma manera que nosotros cubrimos a nuestros hermanos, porque el amor cubre multitudes de pecados. Pero cuando la gente viene con el machete en la mano, a hacer daño a los hijos de Dios, a los que estamos vestidos de Cristo Jesús, el Señor les revienta las entrañas. Y se les sale por la cara y la gente no sabe por qué tiene esa cara de lobo. Pero se les sale. ¿Sabe? Se les salen las entrañas, se sabe lo que son las personas. Y todo el mundo se enteró, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more con ella. Usted tenga muchísimo cuidado de perseguir y de denunciar a los hijos de Dios y de hacerle daño, no sea que usted se vea solo en la vida. ¿Sabe? Y entonces continúa, porque esto es un paréntesis que él hizo de hablar de que por qué había que sustituir y por qué había que cumplir la palabra. Y tome otro su oficio. Había que sustituir a Judas. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Y entonces ellos querían cumplir la palabra como tenemos nosotros también que cumplir la palabra. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de la resurrección, que la nube lo recibió y fue ocultado de nuestros ojos, varones que hayan estado con nosotros, gente fieles que nosotros sabemos, y señalaron, sean testigos de nosotros de su resurrección. Porque eran necesarios los 12 testigos. Son 12 tribus en Israel y eran necesarios 12 testigos. Y señalaron a dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el justo, es decir, era un hombre conocido como justo. Ustedes saben cómo debe ser uno para que le digan, mira, ahí va el justo. Ahí va la santa hermana fulana. Es porque uno, la verdad, es irreprensible,
Y José le decían el justo, y a Matías, de Matías solo sabemos el nombre. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos fueron a hablar con Dios, a hacer una oración, porque según nuestro parecer, unos parecen mejor que otros, más santos que otros, más justos que otros, pero el que conoce el corazón del hombre de verdad es el Espíritu que está dentro del hombre. Entonces el Espíritu Santo, que tiene comunión con el Espíritu del hombre, sabe cuál iba a escoger. Escoge tú, oh Padre, tú que conoces de verdad el corazón del hombre. No por lo que nosotros pensamos. Este le dice José, que le llaman el justo. Bueno, y a Matías, que también ha estado con nosotros, muy buena persona. Pero el Señor escogió a Matías. Y dice, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Qué quiere decir esto? Si usted traiciona a Cristo Jesús, si usted traiciona a la novia de Cristo, nadie lo manda a usted para el infierno. Usted se va solito a su lugar. El que está en el infierno no fue porque nadie lo mandó, sino porque escogió el lugar que quería estar. Pedro negó al Señor, pero se arrepintió. Este podía haberse arrepentido y haber ido donde Cristo y decir que me maten contigo, te he traicionado yo, y pedirle perdón al Señor. Porque una cosa es que tú te arrepientas, que tú reconozcas que has hecho mal, y otra cosa es tener el valor de pedir perdón. Tú sabes, decir, bueno, yo he cometido este error y lo reconozco, pero tú has ido a pedir perdón. ¿Tú has ido a pedir perdón? No. Y esa es una llave para entrar al reino. Cumplir las escrituras y ser capaz de hacer notorio tu arrepentimiento. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y las personas que murieron, cómo le pido perdón? Y a los que no puedo ver ahora, ¿cómo le pido perdón? Desde el Espíritu usted dice, yo soy el Espíritu Santo que habita en mí. Y perdono a toda persona que me haya hecho daño. Y le pido perdón a todo espíritu que yo haya dañado y que en este momento yo no pueda decirle, perdóname, por favor, por el daño que te he hecho. Porque si no, nosotros vamos a nuestro propio lugar. Dicen que Judas cayó por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles Matías. Echaron suertes. ¿Qué pasa? Mientras el Espíritu Santo no está en tu vida, en esta espera de ser bautizado con el Espíritu Santo, es decir, lleno del Espíritu Santo, usted tiene que tratar de cumplir las escrituras. Tratar de cumplir las escrituras. Hacerlo porque está escrito. Después el Espíritu Santo te da el placer de cumplir las escrituras, que es otra cosa. Y dice que echaron suertes. Antes, en el Antiguo Testamento, el Señor mostraba a través de la suerte su voluntad. Los sacerdotes usaban el Urín y el Tumín para saber cuál era la voluntad de Dios. Y si esas dos piedras que la usaban en el pectoral se encendían extrañamente, el Señor había aceptado. También por suerte se repartieron la tierra prometida. También aquí que me encanta, en los Proverbios 16:33. A ver, un momento, por favor. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ellos echaban la suerte, quizás papeles escritos, símbolos, algo. Aquí en el regazo, en la falda, oraban a Dios y lo que saliera era voluntad de Dios. Parece que en el Antiguo Testamento el enemigo no podía meterse en la decisión de la suerte. También hay gente que dice, yo eso de la suerte nunca lo he oído en la Biblia. También en el Salmo 16:5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte.
porque Dios era el Dios de la suerte. Y nosotros tenemos ahora una suerte sostenida en Dios. Entonces, hermanos, cuando ellos hicieron esto de la suerte, eligieron a Matías. Dios escogió a Matías y se completó el número de los apóstoles. 12 apóstoles eran necesarios para las 12 tribus de Israel. Y hasta aquí nosotros hemos podido entender que nosotros debemos, en lo que esperamos al Espíritu, cumplir con lo que está escrito, hermanos. Cumplir con lo que está escrito. Y hay gente que se dedica a la suerte. Ay, yo no sé si Dios quiere que yo haga esto. Déjame abrir la Biblia a ver lo que dice y a ver lo que tengo que hacer yo. Es mejor conocer las Escrituras, conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, al cual podemos confiadamente acercarnos al trono de la gracia y preguntar lo que nosotros deseemos saber y esperar en sus respuestas, hermanos míos. Hay quien dice, ellos no debieron hacer esta elección, ellos debieron esperar a que el Espíritu escogiera a Pablo y entonces completar los 12 con Pablo. No, hermano, aquí son ministerios distintos, que ya llegaremos en el momento de la elección de Pablo para el ministerio apostólico, porque son 12 tribus y se necesitaban 12 para las 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Era necesario el número, ¿sabe? Porque tenía que cumplirse la escritura, era necesario el número. Entonces, hermanos, veremos que después se abre un apostolado diferente para los gentiles, un apostolado tremendo. Ustedes conocerán esto, llegado el momento, pero ahora les pido, hermanos, que procuren ser uno con alguien, estar unánime con alguien, que el Espíritu Santo los llene, y mientras usted espera y hace esto, cumpla con lo que está escrito, conozca la palabra de Dios, sepa lo que usted tiene que hacer. Si Dios te dice ama, porque el Espíritu ha derramado ese amor en nosotros, practique el amor, practique la gentileza, practique la santidad, practique la consagración, practique la oración, el velar. Vaya haciendo estas cosas hasta que llegue el día glorioso en que sea usted bautizado por el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga muchísimo, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo estudio el martes que viene. Amén.